Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo va la escuela? Bien. ¿Todo bien en tu casa? Sí. Qué bueno. Vamos a la formación. Ya vamos a empezar. Esta conversación ocurrió en menos de un minuto. Los dos hablamos, pero realmente ninguno conversó. Hace unos años, cuando todavía estaba en la manada, había un lobato que era muy callado, un poco tímido. Un sábado llegó más temprano de lo común. Estaba sentado en una banca del parque donde hacíamos las reuniones. Sacó un carrito de su mochila y empezó a jugar con él. Lo subía y lo bajaba por las patas de la banca. Lo estuve viendo un ratito hasta que me di cuenta de que, afuera del parque, había estacionado un vehículo idéntico al carrito con el que él estaba jugando. Le dije, digamos que Juan. Juan, mira, mira, un carro igual al tuyo, solo que enorme. Corrió a verlo y me tomó de la mano para que lo llevara. Nos acercamos y vimos que era prácticamente idéntico, hasta la llanta que llevaba colgada en la puerta de atrás. Tenía una cara de asombro. No sé si tenía más abiertos los ojos o la boca. Ahí me contó que ese carrito se lo había regalado su abuelo para Navidad y que tenía muchos más en su casa, pero ese era su preferido. Luego hablamos de muñecos. Me contó que tenía a Buzz Lightyear, pero no a Woody, que su hermana tenía a Jessie, la vaquerita, y al señor cara de papa. Después hablamos de películas. Hasta que un día me dijo, Balú, usted me recuerda a mi abuelo. Con él platicábamos todas las tardes. Ese día entendí algo que nunca olvidé. Los muchachos rara vez empiezan una conversación hablando de lo que sienten. Empiezan hablando de aquello que les apasiona, y cuando descubren que alguien disfruta escuchándolos, poco a poco también se atreven a hablar de lo que llevan por dentro. Bienvenidos a un nuevo episodio de El mismo oso, un podcast de sabios como Balú. Yo soy Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Hoy quiero hablarles de una herramienta que puede cambiar por completo la forma en que nos relacionamos con nuestros muchachos. No porque exista una pregunta mágica o una técnica secreta, sino porque cuando aprendemos a comunicarnos de verdad, empezamos a conocerlos, a comprenderlos y a acompañarlos mucho mejor durante todo el tiempo que permanezcan en el movimiento Scout. Me gusta imaginar la comunicación como dos radios. Uno es el del dirigente y otro el del muchacho. Mientras cada uno esté sintonizado en una frecuencia distinta, los dos hablarán, pero difícilmente se entenderán. En cambio, cuando logramos sintonizarlos en el mismo canal, aunque pertenezcamos a generaciones diferentes, siempre habrá algo que tendremos en común y que ambos disfrutaremos. Conversar. Los Scouts hablamos mucho de actividades, de campamentos, de progresión personal, de especialidades, pero pocas veces hablamos de algo que hace posible todo lo demás. La comunicación. Y no me refiero a dar instrucciones ni a explicar el juego. Me refiero a construir una relación donde un muchacho se sienta seguro para conversar. A abrir un canal de comunicación respetuoso, responsable, que sabe cuál es su lugar y que siempre encuentra una mano abierta.
Y antes de continuar, quiero que algo quede muy claro. No confundamos una comunicación abierta con conversaciones fuera de lugar, con excesos de confianza, con faltas de respeto o con pláticas sin sentido. Mucho menos con relaciones que sobrepasen los límites que siempre debemos cuidar como dirigentes. Hablo de abrir un canal donde el muchacho tenga la libertad de hablar, de pedir un consejo, de pedir ayuda sabiendo que hay alguien que lo escucha, que procura entenderlo y que, si es necesario, puede orientarlo o buscar la ayuda adecuada. Porque un muchacho habla, también pregunta, también aprende, también confía. Y cuando existe confianza, todo el método Scout funciona mejor. Porque detrás de casi todo lo que logra un buen dirigente, normalmente hay una buena conversación y una excelente comunicación. No sé si te has dado cuenta, pero la mayoría de conversaciones entre jóvenes y adultos tienden a dar instrucciones, a corregir, a enseñar y muchas veces a regañar. Al final, muchas conversaciones terminan pareciendo pequeños regaños, aunque nuestras intenciones sean buenas y estemos de buen humor. Entonces, el muchacho aprende algo. Cuando un adulto quiere hablar conmigo, seguramente hice algo malo, me va a regañar. Y eso hace que muchas veces no quieran conversar. Porque, seamos sinceros, ¿quién en su sano juicio quiere platicar con alguien que solo sabe preguntarle por qué hizo tal o cual cosa? ¿Por qué no trajo el equipo personal o por qué volvió a llegar tarde? Con alguien que solo quiere que lo escuchen, que sigan sus instrucciones, pero que rara vez se detiene a escuchar lo que el muchacho piensa o siente. Poco a poco, algunos terminan creyendo que su opinión no es importante, que solo pueden hablar cuando tienen que dar una explicación por algo que hicieron mal. Y eso es muy triste, porque el escultismo debería ser uno de los lugares donde el muchacho siente que su voz también tiene valor. Si la mayoría de nuestras conversaciones ocurren solo cuando hay un problema, no nos sorprendamos cuando los muchachos no quieran conversar. Siempre lo he dicho. No somos solamente quienes enseñan nudos, ni quienes hacen horarios y deciden qué juego haremos este sábado. Somos adultos significativos. El escultismo no forma a los jóvenes únicamente a través de actividades. El escultismo forma jóvenes a través de relaciones. El campamento es el escenario, el juego también, la caminata también. Lo realmente importante es la relación educativa que nace mientras ocurren esas experiencias. La relación entre los muchachos y los adultos scouts no es la relación de un padre. No es de profesor ni de entrenador, mucho menos la de policía. Es la relación de un hermano mayor. Ese adulto al que los muchachos buscan cuando necesitan hablar. Ese adulto con quien un muchacho sabe que puede conversar sin ser examinado ni juzgado. En el escultismo lo que menos tenemos es tiempo para conversar. Siempre estamos corriendo de aquí para allá.
Siempre estamos con el nudo, con el proyecto, con la formación o con la siguiente actividad. Y en medio de ese ajetreo, los muchachos no siempre te hablarán con palabras. Muchas veces te hablarán con sus actitudes. El que siempre corre y va de un lado a otro, ese sábado está sentado. La que siempre habla y hoy guarda silencio. El que empieza a llegar tarde. El que ya no se ríe igual. Como dirigentes, muchas veces la conversación empieza antes de pronunciar una palabra. Empieza cuando somos capaces de notar algo que cambió. Esa observación es una herramienta educativa tan importante como cualquier técnica de comunicación. Porque no observamos por curiosidad, observamos para comprender y comprendemos para poder acompañar. Entonces surge una pregunta. ¿Para qué queremos conversar con los muchachos? La respuesta es sencilla. Porque buscamos su bien, porque creemos en el método Scout y sabemos que bien aplicado puede darles herramientas para toda la vida. Y aquí me atrevo a decir algo. El método Scout es tan bueno que incluso cuando lo aplicamos con algunas deficiencias, sigue haciendo mucho bien. Pero también estoy convencido de que, si logramos quitar esos obstáculos que impiden que un muchacho viva plenamente el programa, el beneficio será mucho mayor. Y muchos de esos obstáculos solo los descubrimos cuando conocemos realmente a nuestros muchachos, cuando conversamos con ellos, cuando los escuchamos, cuando entendemos qué está pasando en su vida. Es a través de esa comunicación que podemos acompañarlos mejor y hacer que el método Scout llegue más profundamente a sus vidas. Un dirigente que observa, pero no conversa, solo hace suposiciones. Un dirigente que observa y conversa empieza a comprender. Cuando me acerco a un muchacho, normalmente no empiezo preguntando ¿cómo estás? No porque sea una mala pregunta, simplemente porque casi nunca es la mejor manera de empezar una conversación. Prefiero comenzar con algo que el muchacho lleva consigo o con algo que está ocurriendo en el momento. ¿Qué llevas ahí? ¿Ese carrito cuál es? ¿Quién gana en esa película? ¿Qué videojuego estás jugando? ¿Cuál personaje te gusta más? Y descubres algo. Los muchachos pueden hablar durante horas de aquello que aman. Y cuando descubren que tú también disfrutas escuchándolos, empiezan a confiar. Tal como ocurrió con aquel lobato y su carrito. Y entonces, un día, sin darte cuenta, la conversación cambia. Ya no hablan del carrito, hablan de ellos. Y eso ocurre igual con un niño de 9 años que con un caminante de 16. Solo cambian los temas. La necesidad es la misma. Las conversaciones importantes casi nunca empiezan hablando de lo importante. Empiezan hablando de aquello que hacen sentir cómodo al muchacho. Aquel día, cuando platiqué con el lobato, no imaginé que aquel carrito me iba a enseñar una de las lecciones más importantes que he aprendido como dirigente. No era el carrito lo más importante, era la conversación. Muchas veces me pregunto qué habría pasado si ese sábado yo simplemente hubiera dicho, «Hola, ¿cómo estás? Bien, vamos a formarnos». Probablemente nunca habría escuchado aquella frase. «Balú, usted me recuerda a mi abuelo».
Muchos creen que conversar sirve para que el muchacho se desahogue. Sí, pero sirve para mucho más. Cuando conocemos mejor a nuestros muchachos, también tomamos mejores decisiones como dirigentes. Planificamos mejor, corregimos menos, motivamos mejor, sabemos cuándo exigir y cuándo acompañar. Mientras tanto, el muchacho aprovecha mucho más el programa. Acepta desafíos, hace preguntas, busca ayuda, se atreve a intentar cosas nuevas y confía. Hace unos años tenía un scout que era un excelente compañero. Era muy educado, respetuoso y siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero de un sábado a otro, algo cambió. Empezó a llegar tarde a las reuniones. Cuando algo no le gustaba, ya no respondía con palabras, respondía con malas actitudes. Le encantaban los juegos más fuertes, arrancarse el pañuelo, espaldas planas, luchas. Llegó a ser tan intenso que algunos de sus propios compañeros ya no querían jugar con él porque sabían que seguramente terminarían golpeados. Al principio vimos un problema de conducta. Tiempo después, el muchacho nos contó que en su casa las cosas no estaban bien. Sus papás estaban teniendo muchos problemas y ya empezaban a hablar de un posible divorcio. Y de repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. No justificaba su comportamiento, pero sí nos ayudó a comprenderlo. Y cuando uno comprende, también puede acompañar mejor. Aquella situación, gracias a Dios, no terminó en un divorcio, pero durante varios meses ese muchacho cargó con una preocupación muy grande para alguien de su edad. Cuando conozco al muchacho, puedo acompañarlo mejor. Y cuando existe una confianza, las actividades dejan de ser solo actividades y se convierten en verdaderas oportunidades para crecer. Una buena conversación no cambia únicamente una reunión. Puede cambiar la manera en que un muchacho vive todo su escultismo. La comunicación no reemplaza al programa Scout. Permite que el programa Scout llegue más lejos. Pero abrir un canal de comunicación también trae una gran responsabilidad. Porque cuando un muchacho decide contarte algo personal, no te está entregando solamente una historia. Te está entregando su confianza, y no hay una insignia, curso o nombramiento que nos dé derecho a jugar con esa confianza. Esa confianza cuesta mucho ganársela. A veces toma semanas, meses y en ocasiones años. Por eso, debemos aprender a cuidar lo que el muchacho nos comparte. No hacer bromas con ello. No contarlo como una anécdota frente a otros dirigentes o muchachos. No utilizarlo para avergonzarlo más adelante. Porque bastaría una sola indiscreción para cerrar un canal de comunicación que costó mucho abrir. También debemos ser responsables para reconocer nuestros límites. Habrá situaciones que podemos acompañar con una buena conversación, pero habrá otras en las que nuestra responsabilidad será buscar ayuda, acudir a otros dirigentes, a los padres de familia o a un profesional, según sea el caso. Escuchar no significa que debamos resolver todos los problemas. Significa que el muchacho sabe que no está solo y que haremos lo correcto para ayudarlo. Creo que una de las mayores muestras de respeto que podemos tener hacia un muchacho es cuidar la confianza que ha puesto en nosotros. Porque un muchacho puede olvidar muchas de nuestras actividades, pero difícilmente olvidará al adulto que supo escuchar sin juzgar, acompañar sin invadir y guardar con respeto aquello que decidió confiarle. Abrir un canal de comunicación es difícil,
Mantenerlo abierto depende de cómo respondamos cada vez que un muchacho decide confiar en nosotros. Todos los sábados preguntamos, ¿cómo estás? Tal vez la pregunta nunca fue el problema. Tal vez el verdadero reto es construir una relación donde un muchacho quiera seguir conversando después de responder, bien. Porque las conversaciones importantes no empiezan con una buena pregunta. Empiezan cuando un muchacho descubre que realmente disfrutamos conversar con él. Hay muchachos que empiezan a confiar en una tarde. Hay otros que necesitan de un campamento. Y algunos necesitan todo un año. Lo importante es que, cuando llegue ese momento, sepan con quién pueden hablar. Quizá esta semana no cambies ninguna actividad de tu programa, pero intenta cambiar una conversación. Puede parecer un detalle pequeño, pero para un muchacho puede marcar la diferencia entre asistir a las reuniones o sentirse realmente parte de ellas. El próximo sábado probablemente volverás a preguntar, ¿cómo estás? Y quizás vuelvas a escuchar, bien, pero esta vez no des la conversación por terminada. Tal vez apenas acaba de comenzar. Queremos escucharte. Escríbenos a sabioscomobalú@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio de El mismo oso, un podcast de Sabios como Balú. Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo te mando un fuerte abrazo de oso Balú. Goodbye. Esta es una producción de Guillermo Santis para Sabios como Balú 2026.